Buenas tardes a todos y a todas. Ya agradecí ayer la invitación que me había hecho el Festival Puerto de Ideas, pero de agradecer nunca se pasa uno, así que vuelvo a agradecer a Chantal, especialmente, que la veo aquí delante, y a todo el magnífico equipo organizador. He estado muy a gusto aquí y qué pena no poderme quedar más tiempo. Esta charla me da la oportunidad de presentar mi último libro, Política para perplejos, que de alguna manera es una continuación del que escribí hace unos años, que se titulaba La política en tiempos de indignación. Sabéis que las presentaciones de los libros son una institución un poco paradójica. Hoy voy a hablar de varias paradojas, y una de las paradojas es que las presentaciones de los libros tienen dos peligros. Uno es que se hagan demasiado bien. Y entonces, si se hacen demasiado bien, ya nadie compra el libro, ¿no? Si hago un buen resumen, ya ¿para qué vamos a comprar el libro? Y la otra es que se haga demasiado mal, en cuyo caso tampoco nadie va a comprar el libro. Con lo cual, las presentaciones de los libros hay que hacerlas de una manera regular. Esto es lo que voy a tratar de hacer. No voy a tratar de hacer ni una buena presentación del libro ni una mala, sino una cosa intermedia, ¿no? Seguramente nuestros padres o nuestros abuelos estaban sometidos a muchos peligros reales, de hambre, de que les cayera un rayo, de desprotección de todo tipo, de migración, pero no tenían esto que tenemos hoy nosotros, que tenemos menos peligros, pero tenemos un grado de perplejidad, de incertidumbre en relación con el futuro personal y el futuro colectivo, que es más de lo que voy a hablar hoy aquí, muchísimo más grande que ellos, ¿no? Disfrutamos de muchas ventajas y tenemos este pequeño o gran inconveniente, ¿no? Y este libro lo escribí en un momento en que me pareció que después de haber escrito sobre la indignación había habido un cambio bastante considerable de paradigma, de paisaje cultural, político y social. ¿Por qué? Porque en la época de apoteosis de la indignación en torno a la crisis económica y a toda la crisis que acompañó en muchos países del mundo a esta crisis, las cosas estaban bastante claras. Creo que estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Sabíamos lo que estaba bien hecho, lo que estaba mal hecho, sabíamos quiénes eran los culpables y quiénes éramos los inocentes, sabíamos lo que había que hacer y lo que había que omitir, con lo que había que acabar. Incluso en muchos países designamos a nuevos agentes políticos e inventaron nuevos partidos, nuevos movimientos encargados de llevar a cabo esas transformaciones. Unos pocos años después, nuestra desilusión ha crecido. Tampoco sabemos muy bien de qué nuevos instrumentos podemos disponer para hacer qué tipo de cosas. Bueno, y esto es de lo que voy a hablar ahora, ¿no? Recordaréis el año 2016, que fue el año principal en el que yo trabajé en estas tesis, fue un año de sorpresas políticas enormes. Fue el año del Brexit, fue el año de Trump, a otra menor escala también hubo grandes sorpresas, ¿no? Parecía que lo improbable podía ocurrir en cualquier momento, ¿no? Ya uno no se podía fiar de nada, ¿no? Todas las previsiones fallaron, los estadísticos se fueron al paro, los gurús políticos quedaron completamente desacreditados. Hasta el punto de que desde entonces nos estamos preguntando continuamente cuál es la nueva sorpresa que nos depara la gente, el electorado. ¿Con qué sorpresa? Bueno, recientemente hemos tenido las elecciones en Brasil, el año que viene son elecciones europeas y probablemente haya un grupo potente también anti-europeo y de extrema derecha. Es decir, ¿cuál es la próxima sorpresa que nos está preparando la gente en un sistema en el que nuestros mecanismos de proyección, de cálculo de los comportamientos de la gente y de los grupos sociales están fallando estrepitosamente? Bueno, ¿qué hacemos ante esto? Yo, en primer lugar, diría, bueno, no nos fiemos demasiado de los pronósticos. Quizá hemos confiado muy ciegamente de los pronósticos y especialmente en el ámbito de las ciencias sociales, la gente que nos dedicamos a las ciencias sociales o, como es mi caso, la filosofía política, pero que tenemos un cierto apoyo en las ciencias sociales y en estudios empíricos, probablemente ha habido mucha arrogancia en cuanto a los procedimientos de anticipación del futuro. En segundo lugar, un detalle que no deja de tener importancia a mi juicio
y es que uno tiende, cuando hace cálculos acerca de lo que va a pasar en el futuro, uno tiende a minusvalorar aquello que aborrece. Si uno aborrece a cierto personaje político, a cierto grupo, a cierta ideología, tiende a pensar de una manera como un prejuicio que aquello no tiene ningún futuro, que aquello no va a ocurrir, que no va a suceder, que no va a conseguir el poder, ¿no? Yo creo que es otro tipo de reserva también que tenemos que tener en nuestros procedimientos de anticipación de lo que va a suceder, ¿no? Y algo que me parece cada día más evidente: necesitamos nuevos conceptos para entender la sociedad. Tenemos unos conceptos muy anticuados o muy manoseados. El concepto de derecha-izquierda, de clase social, el término establishment. ¿Qué significa el término establishment? Cuando recuerdo las elecciones que ganó Macron en Francia, había 6 candidatos a la presidencia, todos llevaban muchos años en política y todos se presentaban a sí mismos como contrarios al establishment. O un personaje como Donald Trump, que venía de la élite económica de Nueva York, se presenta como una persona popular, ¿no? ¿Qué significa eso? O la palabra populismo, que es una palabra chicle que lo utilizamos para designar aquello que no nos gusta. Los populistas son los otros, como aquello de Sartre, del infierno son los otros, pero en estos momentos podemos decir los populistas son todos menos yo. ¿De qué sirve eso? O sea, ¿ese concepto nos sirve para aclararnos, para entender lo que está pasando? Yo creo que no. Hay una perplejidad que, si hubiera que hacer un mapa, una descripción, yo diría que es una perplejidad que tiene 3 campos. Un campo teórico, un campo práctico, hay una perplejidad de la inteligencia, hay una perplejidad de la voluntad y hay una perplejidad de las emociones. En el aspecto teórico hay una dificultad de saber qué es lo real, cuál es la verdad en el mundo de la política, hasta el punto de que nos hemos sumergido en una polémica sobre las fake news. Tenemos un presidente de los Estados Unidos que desprecia la verdad, aparte de despreciarnos a muchos de los seres humanos, a casi todos los seres humanos que no somos él, aparte de eso desprecia la realidad como tal, ¿no? Aquí hay un largo debate que no voy a entrar, pero mentirosos ha habido siempre a lo largo de la historia de la humanidad, y en la política mucho más, y en el mundo de la política. Pero yo creo que nunca había sido tan fácil, tan barata la mentira y tan arma de destrucción masiva como en estos momentos. Hay un poco de exageración en este tema, si queréis luego en el debate podemos entrar, pero de entrada podemos constatarlo así, ¿no? ¿Qué pasa cuando no se sabe qué son los hechos? Por cierto, hecho es una categoría también polémica, porque estamos discutiendo acerca de la realidad. La realidad no es algo incontrovertible, indubitable, sino que es algo que también tiene cierto margen de interpretación. Pero ¿qué pasa cuando hay una ofensiva hacia los hechos y cuando buena parte del periodismo se dedica a hacer fact-checking, a chequear si efectivamente lo que han dicho, si la toma de posesión de Trump hubo menos gente o más gente que en la toma de posesión de Obama, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que es una tarea periodística importantísima, pero no es la única ni la más importante, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa cuando los hechos son así débiles? Pues pasa que las conspiraciones son irresistibles. Y en estos momentos, en el que hay tanta necesidad de narrativa, de ofrecer una narración coherente, articulada sobre lo que está pasando, quien llega ofreciendo un relato pues muy soñador que sea, tiene todas las de ganar. Y ahí, no solamente, por volver al ejemplo de Trump, no solamente Trump mintió con hechos, sino que también mintió con relatos y con historias. Y también resulta muy atractivo que en un mundo tan confuso como este, si llega alguien que ordena las cosas, descubre un culpable y desvela una conspiración, lo compremos inmediatamente. Y por eso muchos resultados electorales nos resultan tan sorprendentes y no deberían sorprendernos tanto, precisamente porque hay una fascinante atracción que ejercen las conspiraciones. Aunque suele ser un error, porque de entrada, porque en el mundo real, y menos en el mundo de la política, nada es el resultado de lo que alguien planificó expresamente, sino que más bien la vida política salen las cosas como salen, ¿no? También porque hay mucha gente conspirando.
conspiradores los hay en todos los sitios. Entonces, pensar que hay una sola conspiración, no, hay muchas conspiraciones en competencia y al final se sale con la suya una en detrimento de la otra, ¿no? Yo creo que se entiende mejor el mundo de la política y en general el mundo de las instituciones, de las organizaciones, cuando se piensa que la condición natural del ser humano es más la chapuza que la mala intención. Generalmente nos salen las cosas mal, más por imprevisión, chapuza, mala organización, que por un deseo deliberado, consciente de hacer las cosas mal, como si eso fuera tan fácil, ¿no? El segundo campo de incertidumbre es el campo de la voluntad. No solamente hay incertidumbre teórica, que conceptos, que hechos, que historias, que narrativas, también una perplejidad en relación con la voluntad. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles son nuestras capacidades de configuración del mundo? Y aquí me parece que hay dos grandes posibilidades y ambas son posibilidades que minusvaloran o que carecen absolutamente de voluntad política. Hay una posibilidad que reconoceréis inmediatamente, que es el discurso de la adaptación, y hay otro que es el discurso de la negación. El discurso de la adaptación es cuando nos dicen, no, lo que hay que hacer es adaptarse, ponerse al día, estar a la altura de un cambio social inevitable, inexorable, al que hay que someterse, ¿no? Es el discurso más bien de las derechas, ¿no? De adaptación. Y en general, el discurso de las izquierdas es de qué se habla que me opongo. Es el discurso de la negación, de la ruptura, de la revolución, del cambio radical, ¿no? Y estos dos, no digo que sean completamente falsos, porque hay cosas a las que uno tiene que adaptarse y hay cosas que uno tiene que transformar, ¿no? Pero entendidos como categorías absolutas, dibujan un paisaje político, a mi juicio, muy insuficiente, según el cual habría poco espacio para configurar la vida colectiva. En un caso estaríamos en un principio de realidad entendido como sometimiento, falta de voluntad, sumisión a un estado de cosas ineluctable. En el otro caso estaríamos en el mundo fantasioso de las expectativas sin ninguna racionalidad, ¿no? Yo creo que esta ruptura entre el principio de realidad y el principio de placer es una de las cosas que mejor caracteriza nuestra sociedad y lo insuficiente que es esta sociedad que estamos elaborando, ¿no? En tercer lugar, hay una perplejidad en relación con las emociones. ¿Qué hacemos con nuestras emociones? Las emociones son una cosa que tenemos que gobernar de alguna manera, que uno puede configurar de un cierto modo, y lo que tenemos es en un panorama, no me estoy poniendo muy negativo, no os preocupéis que luego esto tiene su parte positiva, ¿no? Pero vamos a empezar poniendo todas las dificultades, ¿no? En un panorama de institucionalidad débil, las instituciones son débiles, son más fragmentarias, menos estables, hay más volatilidad. Una de las funciones que tenían las instituciones, desde el mercado hasta la familia, las iglesias, los partidos, los sindicatos, era, entre otras cosas, proporcionarnos una cierta arquitectura para nuestros afectos, de muchos tipos, ¿no? El capitalismo, tal y como lo concibió Adam Smith, era un capitalismo de la avaricia, pero no era un capitalismo de la codicia destructiva posibilitada por el mundo de las finanzas, donde hay una pasión, en este caso la pasión de poseer, que está absolutamente desatada. Los seres humanos tenemos que confiar en alguien, ¿no? Es una falta absoluta de realidad, de sentido de la realidad, pensar que nosotros podemos comprobarlo todo, que no nos tenemos que apoyar en nadie, que no tenemos que prestar confianza a nadie. Pero hoy en día uno no sabe en qué fiarse, porque nos han fallado tanta gente, tantas instituciones, ¿no? Bueno, hay que reconstruir la confianza, que es un afecto importante, ¿no? Decía Macron, el presidente de Francia, a propósito del fenómeno precisamente de la indignación, decía una frase que me gustó mucho, una expresión que me gustó mucho: hay que interpretar bien la cólera de los pueblos. Es evidente que hay un malestar creciente en la sociedad, que tiene diversas manifestaciones, y ese malestar tiene que ser, de entrada, bien interpretado. Hay que entender bien contra qué se dirige, qué racionalidad tiene, qué nos está indicando, de qué es síntoma. Y por otro lado, algo en lo que se suele insistir menos, hay que hacer productiva esa indignación.
Esa fue mi preocupación con el libro anterior, La política en tiempos de indignación, era esto, ¿no? ¿Cómo conseguimos que la indignación, el movimiento maravilloso de la indignación, no sea un gesto improductivo, dé lugar efectivamente a transformaciones sociales, políticas y económicas? Porque recordaréis que en aquellos momentos, por lo menos en Europa, se hablaba de hay que aprovechar esta ocasión para cambiar el modelo productivo. ¿Y dónde está ese cambio de modelo productivo? ¿Quién se acuerda de eso, ¿no? Hasta el punto de que me da la impresión de que ahora mismo la gran distinción entre partidos políticos, entre agentes políticos, es la de aquellos que viven parasitando de la cólera y aquellos que tratan de resolver las causas que están detrás de esa cólera. Es decir, que hay partidos políticos y hay agentes políticos que están muy cómodos viviendo de una rabia, de una indignación, de un malestar, que si desaparecerían también ellos con ella, ¿no? Y hay otros que más bien están interesados en resolver las causas que han generado ese malestar. En cualquier caso, me parece que la política ha entrado en lo que podríamos llamar una zona de señalización escasa, como cuando uno va por una carretera y de repente abandona unas rutas bien marcadas, bien señalizadas, y entra en un terreno más ambiguo, donde la distinción entre lo que es carretera y lo que es campo empieza a ser borrosa, hay pocas señales. Hemos pasado de un mundo organizado categorialmente desde el punto de vista de la orientación binariamente, la derecha y la izquierda, lo de arriba y lo de abajo, nosotros y ellos, a un mundo, y esto no tiene nada de particular, ¿no? Yo incluso creo que es una gran oportunidad, es una cosa muy positiva, a un mundo en el cual esas distinciones ya no son tan evidentes. Ayer, si alguno habéis repetido sesión conmigo, y tenéis mucho mérito, yo aludía a que en un mundo como el nuestro, en el que hay grandes interdependencias, y lo que yo hago aquí tiene efectos allá y en el futuro, y por tanto no vivimos en lo que Ulrich Beck llamaba los espacios container, ¿no? Que estén perfectamente delimitados, ¿no? Lo que hacen los chilenos no tiene efecto más allá de los Andes, ¿no? Pues eso ya no es así, evidentemente, ¿no? Las subprimes americanas producen un efecto cascada. Estamos en sociedades contagiosas, epidémicas, donde todo se propaga, y en estos hay un conflicto en un lugar del mundo y eso termina afectándonos a todos. Nosotros en Europa estamos viendo muy claramente el efecto de la inestabilidad del norte de África. No haber sido capaces de arreglar la guerra de Siria, estabilizar Libia, Argelia, etc. Bueno, en un mundo así, probablemente, por ejemplo, la identificación de mis intereses es algo muy difícil. America first. Bueno, a ver, eso a mí que me lo expliquen. America first significa que debo dar la espalda, por ejemplo, al cambio climático. Pues es una estupidez. Entre otras cosas, porque el cambio climático no distingue entre nosotros y ellos. Como la contaminación, que es una mercancía que viaja, ¿no? de un lugar a otro, ¿no? O a mí hay un personaje político que en el libro le dedico una especial atención, pequeña pero especial, porque me parece una de las peores políticas que ha habido nunca en la historia de la humanidad, de lo que yo conozco, que es Theresa May, porque me parece una persona, bueno, entre otros fallos estratégicos, pero una persona que tiene una concepción, que es la concepción que está detrás del Brexit, según la cual, gracias al Brexit, Gran Bretaña recuperaría su control, ¿no? Taking back control, que era el propósito de las elecciones del referéndum del Brexit, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Gran Bretaña tiene ahora y tendrá después del acuerdo del Brexit, que todavía no se sabe cuál va a ser, si lo va a haber o no, pero lo haya o no lo haya, con las 5 posibilidades de acuerdo que hay, según dicen los expertos, cualquiera de ellas dibuja un panorama dentro del cual Gran Bretaña va a tener menos poder que antes. Pues menuda operación, ¿no? ¿Qué significa ser soberano en un mundo como este? Concretamente en una Europa como la que hemos configurado, ¿no?
Bueno, estaría todo el tema, no me extiendo mucho más en esto, sobre la distinción entre la izquierda y la derecha. Es una distinción que se ha convertido en borrosa. También en el libro lo explico un poco. ¿Qué pasa cuando los obreros votan a la derecha? Los barrios más exclusivos de París son progresistas. ¿Qué está pasando? Algo está pasando aquí, ¿no? ¿Cuál sería el gran objetivo entonces que tenemos? O sea, ¿cómo organizar todo esto? ¿Cómo salir de esta perplejidad teórica, práctica y de las emociones? ¿Qué hacer? Voy a hacer 3 propuestas. Van a sonar un poco teóricas, ya lo siento, yo soy filósofo, nadie es perfecto. Es para lo que estoy acostumbrado y lo que he aprendido más o menos a hacer. Que tiene que ver con un gran asunto que es, tenemos que configurar sistemas inteligentes. Tenemos que hacer que la política, es decir, la organización de la convivencia, desde nuestras normas procesales, nuestro derecho constitucional, nuestra cultura política, sea un sistema inteligente. Es decir, sea un sistema en el cual colectivamente seamos más inteligentes de lo que lo somos individualmente. Porque hemos organizado las cosas de tal manera que la propia organización nos hace mejores, cuando podríamos hacerlo exactamente al revés. Y hay veces que unos se organizan tan mal que son más estúpidos de lo que ya lo son individualmente, ¿no? Pues de eso se trataría, ¿no? De evitar esto, ¿no? Vamos a hacer un sistema en virtud del cual, por las reglas, la cultura, los protocolos, seamos mejores, más inteligentes de lo que ya lo somos. Y en este campo yo diría 3 cosas. Primero, la política tiene que ser un ámbito de innovación. La política se ha convertido en una cosa muy vieja. Todos los subsistemas sociales, la economía, la cultura, iba a decir los medios de comunicación, pero tampoco mucho, más o menos han tenido que espabilar ante las crisis, ante estos procesos de desintermediación, buscar otros modelos de negocio, otras formas de expresividad. Y la política parecía que gozaba del privilegio de que era inamovible y de que no había alternativa y de que eso no se podía cambiar, ¿no? Y hoy en día hay un gran contraste entre la vitalidad de innovación que hay en determinados ámbitos de la cultura y el estancamiento de la política. Y esto tiene que ver no solo con problemas de ineficiencia, que eso sería lo menos grave, sino con problemas de definición. Es decir, no se trata solo de que no estemos dando bien solución a los problemas que teníamos, sino, lo que es más grave, que probablemente no estamos acertando en la identificación de los problemas que tenemos. Y cuando hay que cambiar de problema, es mucho más difícil que cuando hay que cambiar de solución. Cambiar de solución es relativamente sencillo. Mantenemos el problema, modificamos la solución. Pero, ¿estamos acertando con el problema? Seguramente no. Seguramente pensamos que lo que hay que hacer es, por ejemplo, una reforma administrativa, cuando lo que hay que hacer es pensar la política de otra manera. Pensamos que estamos en un ámbito internacional, cuando a lo mejor resulta que lo que estamos ya es un ámbito transnacional, global, etc., ¿no? Segunda sugerencia, tenemos que pensar estos sistemas de organización de la convivencia colectiva, que deben ser inteligentes, de tal manera que sobrevivan a los malos gobernantes. Hay una anécdota que a mí me gusta, un experimento mental que a mí me gusta plantear, que es, imaginemos en un momento determinado que el Banco de Inglaterra pasa a ser gobernado durante un año por 12 monos. Ponemos 12 monos en lugar de las 12 personas que gobiernan el Banco de Inglaterra. ¿Qué pasaría? Lo primero que nos viene a la cabeza es horror, terrible, ¿no? 12 monos gobernando el Banco de Inglaterra. Si pensamos un poco más, seguramente llegaremos a la conclusión de que tampoco pasaría tanto, si es que el Banco de Inglaterra está bien organizado, ¿no? Es decir, se trata no tanto, en la política no se trata tanto de cambiar a las personas, de conseguir a los mejores, si esto pudiera, cómo identificamos quiénes son los mejores y cómo los ponemos ahí, ¿no? Como de crear un conjunto de reglas, de procedimientos que permitan que incluso cuando unos monos o unos personajes nefastos que eventualmente de vez en cuando hacen su aparición y se hacen con el poder en el mundo de la política, que eso no haga demasiados destrozos. Yo recuerdo cuando
lamentábamos que Obama no hubiera podido ir más allá con el sistema de protección social que planteaba. Y me acordaba ahora, al ver a un Trump en dificultad para sacar adelante sus propuestas, me acordaba de que, en el fondo, aquello que dificultaba a Obama hacer ciertas cosas es lo que está dificultando probablemente a Trump hacer ciertas otras cosas, ¿no? Y, por tanto, yo creo que la gran cuestión en lo que yo, desde luego, estoy expectante es en ver si la democracia estadounidense es una democracia capaz de sobrevivir a un personaje de esta catadura, ¿no? Y la tercera sugerencia es que tenemos que protegernos de nosotros mismos. Tenemos que diseñar sistemas que nos ayuden a protegernos de nosotros mismos. Pongo un ejemplo. Con los dispositivos tecnológicos hay dos tipos de problemas que podemos tener. Un problema es que no nos obedezcan. Uno tiene un coche y de repente le fallan los frenos, el coche no frena, uno se mata, ¿no? Grave problema. Pero hay otro tipo de problemas con los dispositivos tecnológicos, y esto se puede aplicar a las sociedades, que son menos advertidos, que es el problema de que esos dispositivos nos hagan demasiado caso. Y entonces uno frene demasiado. El sistema de frenado ABS de los coches es un sistema pensado para que cuando frenamos demasiado, el sistema no nos obedezca. Yo vivo en un pequeño pueblo donde hay bastantes jabalíes y me ha pasado alguna vez salir de una curva y de repente atraviesa una manada de jabalíes en la carretera y lo que uno hace instintivamente es frenar demasiado. Y el coche, que es más listo que yo, dice, no, no te voy a hacer caso. No te voy a hacer tanto caso, no en la medida en la que tú me estás reclamando, porque te matas si frenas del todo. Bueno, la organización de la convivencia, por ejemplo, pensemos en todas las disposiciones para cambiar las constituciones, modificar las reglas del juego. ¿Por qué son tan dificultosas y a veces tan detallistas? Pues precisamente porque hemos entendido como sociedad, a veces exageradamente, a veces no, que el cambio de las reglas del juego tiene que estar sometido también a su vez a un cierto orden y tiene que ser dificultado, porque no se trata de cambiar una política, sino que se trata de cambiar precisamente eso, unas reglas del juego. Y paso ya al último punto, antes de abrir un pequeño diálogo con vosotros, que es hablar un poco del futuro. Espero que la presentación de este libro de momento vaya a buen nivel, que esté en un nivel regular, que no haya dicho demasiado ni demasiado poco, ni hecho innecesaria su lectura, ni haber espantado al que inicialmente parecía interesado en hacerse con él. Bueno, ¿y qué nos espera? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué es eso del futuro? Políticamente, colectivamente hablando, ¿no? Bueno, de entrada, lo primero que me gustaría advertir es que esta es una cuestión muy importante. En sociedades como las nuestras, sociedades tan aceleradas, tan dinámicas, no tenemos más remedio que adelantarnos, que anticipar el porvenir. Tenemos que perfeccionar nuestros mecanismos de indagación sobre lo que el futuro, sobre lo que va a ocurrir en el futuro. Sabiendo, además, que esa indagación no es una indagación profética, no se trata de consultar a un ufólogo, a un vidente que nos diga lo que va a ocurrir sin nuestra voluntad, sino algo mucho más complicado, que es qué escenarios estamos condicionando con nuestra propia acción. Por tanto, no se trata simplemente de adivinar el futuro, sino también de configurarlo, ¿no? Por tanto, en una sociedad como las nuestras, que son sociedades de gran aceleración, adelantarse, anticipar el futuro es algo tan necesario como imposible. Y en esa paradoja estamos, ¿no? Y creo que uno de los principales problemas estructurales de las democracias contemporáneas es que están volcadas en una agitación sobre las cuestiones más inmediatas y tienen muy poca previsión del futuro a largo plazo. Que tenemos nuestros representantes políticos y nosotros como votantes, como sencillos ciudadanos y ciudadanas, tenemos muy pocos incentivos para pensar más allá de las elecciones. Y pensar, por ejemplo, en las siguientes generaciones, en los derechos de las siguientes generaciones. ¿Qué político pondría en peligro su reelección
introduciendo en la agenda política un tema que no le da ninguna rentabilidad en las elecciones del año que viene. No porque el político sea malvado, especialmente malvado. También podríamos decir, ¿y qué votante introduce en la urna el bienestar de las generaciones futuras? Cuando a lo mejor lo que más le apremia es la pensión inmediata, ¿no? Desconociendo que a veces eso puede poner en peligro la sostenibilidad del sistema de bienestar, etcétera, ¿no? ¿Podemos cambiar el mundo? ¿Podemos cambiar el mundo? ¿En qué medida, hasta qué punto lo podemos cambiar? Yo creo que aquí hay otra gran paradoja, y es la paradoja de que podemos cambiar, y estamos cambiando muy poco, al mismo tiempo que todo cambia. Todo está cambiando a una gran velocidad, pero casi ninguno de esos cambios ocurre dirigido, acompasado, equilibrado por un sistema político que tuviera la iniciativa. Nuestros sistemas políticos son sistemas en los que no se produce ni se equilibran esos cambios sociales. En el mejor de los casos, nuestros sistemas políticos son sistemas que se dedican a reparar los cambios, los efectos que esos cambios acelerados han tenido consecuencia en nuestras sociedades. La política es más bien reparadora que configuradora. Va a remolque más que anticipadamente, y eso es un grave problema que tenemos. Seguramente que todos vosotros tendréis la experiencia de qué difícil es cambiar ciertas cosas en nuestra vida personal, ¿no? Uno quiere adelgazar y no hay manera. Uno quiere dejar de fumar y no hay manera. Uno quiere aprender alemán y se le resiste, ¿no? Y va uno haciendo esos esfuerzos, ¿no? Una pareja que continuamente acaba en las mismas discusiones, ¿no? Absurdas y ridículas, intenta abandonar eso, pero no puede porque se siente atraída por ese pequeño microconflicto familiar. Bueno, pues esto nos pasa también en las sociedades, con mucha más razón. Yo creo que son sociedades también que saben que tienen que adelgazar, que saben que tienen que aprender alemán, que saben que tienen que abandonar ciertas disputas estériles y entrar en los temas de fondo, pero de alguna manera están distraídas en la gestión de esas cosas cotidianas, inmediatas, presentes, sin entrar en las grandes transformaciones colectivas que tenemos que hacer. Y muchas veces cuando uno, lo primero que a uno le evoca la palabra cambio es la realidad de la agitación. Sabemos cómo agitarnos, personal y colectivamente, pero no sabemos cómo cambiar las cosas. Dicho sea de paso, yo tengo un indicador de vagos, ¿sabéis? Un detector de vagos. Sí, que os digo, no tengo ningún copyright ni nada, y si a alguien le interesa para su organización, saber quién es el más vago de su partido político, de su periódico, de su familia, menos de la organización del Festival de Puerto de Ideas, donde todos habéis sido muy eficientes. Y creo que para casi todas las instituciones vale este indicador, que es: fíjate en la persona más agitada. Ese es el más vago. Muchas veces nos pasa eso, también a nivel colectivo, ¿no? No podemos cambiar las cosas, no sabemos cómo cambiar las cosas, estamos perplejos respecto a qué es lo que habría que hacer. Consecuencia, nos agitamos muchísimo. Y yo creo que la sociedad, y especialmente el sistema político, divisado un poco desde fuera, al menos que es como yo trato de hacerlo yo desde la filosofía política, da esa impresión. Gente muy agitada, gente que trabaja 24 horas de 24, que se mueven de un lado para otro y que no mueven casi nada, o mucho menos de lo que deberían mover, ¿no? Yo tengo dos pequeñas propuestas, dos modestas propuestas para revertir esta situación. No son la solución, pero creo que son un cierto camino hacia la solución. En primer lugar, tenemos que interpretar bien la realidad. En estos momentos yo creo que lo más revolucionario, lo más transformador, es una buena teoría. Y no lo digo para barrer para casa, porque bastante trabajo tenemos los filósofos en el combate contra esta perplejidad, sino porque me parece que es así, que en estos momentos hay mucha energía disipada, mucha energía personal y colectiva perdida en cuestiones que no merecen la pena, que no merecen tanta atención y tanto esfuerzo, y que además son al final como
como Sísifo son al final realidades que vuelven otra vez a aparecer, donde no hay, realmente, hay ruedas que se mueven en el vacío, hay cosas que no están cambiando nada. Por tanto, hagamos una buena teoría. Yo creo que es un momento teórico. Teórico, no os asustéis, ¿no? Teórico en el sentido de hagamos un esfuerzo de comprensión de lo que está pasando. Entendamos bien la realidad política, la realidad social. Hagamos buenos diagnósticos, tengamos buenos conceptos, pensemos un poco. Hay un libro de un escritor alemán, Sten Nadolny, que hace años, que a mí me gustó mucho, se llamaba El descubrimiento de la lentitud. Y en él se describe la vida de John Franklin, de un investigador y un explorador, que entre otras cosas descubrió el pasaje al noroeste, por encima de Canadá, que permitía ir en barco. Y hay un pequeño pasaje que a mí me encantó, y os lo cuento, en el cual están a punto de perecer el barco porque empieza a bajar la temperatura, el hielo empieza a endurecerse y delante de ellos había una bifurcación y el barco estaba parado y no sabían muy bien qué dirección tomar, ¿no? Y el capitán, que era John Franklin, un hombre lento, un hombre acostumbrado a la lentitud y a sacar ventaja de su propia lentitud, en términos de reflexividad, etc., se para allí en la cubierta, empieza a mirar el horizonte, piensa, la tripulación se pone inquieta, como vosotros probablemente pensando que esta charla no acaba nunca. La tripulación se empieza a poner inquieta y le empiezan a insistir en que hay que tomar una decisión rápida, que la temperatura está bajando a gran velocidad. Y al final toma una decisión y efectivamente acierta con la decisión, ¿no? Y el novelista dice, Franklin escapó de la muerte porque era más lento que ella. Es decir, hay cosas de las que personal y colectivamente tenemos que escapar siendo más lentos que esa cosa de la que tenemos que escapar. Y yo creo que la política es un maravilloso ejemplo de muertes, ineficiencias, injusticias, desequilibrios, frente a los cuales la única escapatoria posible es una cierta institucionalización de la lentitud, es decir, de la reflexión, del debate, de la reflexión colectiva, ¿no? Y la segunda sugerencia que me atrevo a haceros es prestemos menos atención a lo más ruidoso e inmediato y fijémonos más en lo latente y lejano. Si queremos entender bien la sociedad, lo inmediato, lo ruidoso, lo estrepitoso, lo llamativo, es una distracción. Es una distracción si queremos entender los movimientos de fondo de esa sociedad que, como os decía, está cambiando a una gran velocidad y desde el sistema político y desde la cubierta no nos estamos enterando de nada y de repente de la noche a la mañana nos encontramos con un movimiento Me Too que ha trastocado completamente las cosas y no habíamos advertido que eso iba a suceder o mucha gente no lo había advertido y como eso otras muchas cosas, ¿no? Termino con una pequeña reflexión sobre, ya que hablamos del futuro, bueno, ¿puede uno ser pesimista, optimista? ¿Debe uno ser pesimista, optimista? Lo primero que quería decir es que me llama poderosamente la atención el hecho de que en el mundo del pensamiento los más tristes tengan mayor prestigio que los demás, ¿verdad? Si yo ahora quisiera poner aquí cara de ser una persona, un pensador profundo y sistemático, tendría que adoptar un gesto grave, convertirme en un cenizo, cenizo se dice aquí, ser lo que decía Adorno de la filosofía, que la filosofía era una ciencia triste, ¿no? Bueno, entiendo esto como réplica a cierto optimismo banal, que es el pensamiento positivo, ¿no? Piensa positivamente, del coaching y tal, lo entiendo, ¿no? Pero, y con esto concluyo, yo soy optimista por defecto más que por virtud, porque generalmente detrás de un pesimista, y acabamos de ver muchos motivos para serlo, ¿no? Por lo menos de pesimismo o de perplejidad, desconcierto, pero detrás de un pesimista hay siempre una persona muy segura de que no hay alternativa, de que el mundo camina hacia el desastre, de que las cosas no se pueden cambiar, de que esto es inamovible. Y
Detrás de un optimista suele haber más bien una persona un poco escéptica que dice, bueno, pues sí, las cosas no están muy bien, pero no hay nada que me permita asegurar que esto no pueda ser de otra manera. Pues muchísimas gracias. Ahora tenemos unos minutos. Para... Muchas gracias, Daniel. Gracias a ti. Explico la dinámica. Vamos a hacer 3 preguntas en el mismo momento y luego Daniel responde de manera unada a modo de cierre. ¿Ya? Intentar sintetizar porque después hay firma de libros aquí en las afueras del teatro. ¿Los voluntarios que nos apoyan? Hola, buenas. En primer lugar, muchas gracias por la presentación. Mi duda va apuntando a ¿qué rol cree usted? ¿Desde dónde se me habla? Que no veo. Hola. Sí, ahí. ¿Qué rol cree usted que deberían utilizar grupos políticos nuevos, como el Frente Amplio en Chile, como Podemos en España, en la actualidad con esta era de la incertidumbre? Eso. Hola, buenas tardes. Tú decías que para cambiar el mundo hay que construir un relato. Podemos inventar muchos cuentos, pero los grandes problemas que han tenido los intentos de cambiar el mundo suelen tropezar con las respuestas que la gente quiere, sobre todo en el mundo material, donde las expectativas siempre son superiores a las posibilidades que lo que la realidad les va dando. En América Latina hemos visto cómo países que han dado saltos en superación de la pobreza, una vez que dan ese salto, las expectativas de la gente son aún mucho más grandes y suelen terminar en procesos de vuelta atrás. Hola, Daniel. Quiero saber si tú atacaste la incertidumbre desde el punto de vista pragmático, o sea, del pragmatismo James. Eso, nada más. O sea, es muy largo parece. Quizás muy largo o muy lato, pero creo que hay que atacar eso. Desde la teoría, obvio. Había una cuarta, yo creo que una cuarta igual. Lo único es que yo memorice todo, porque es un problema mío de capacidad, No. ¿Hacemos una cuarta? Parece que había, sí, una chica que había levantado ahí la mano. Hay otra, bueno, ya 5, es que yo ya soy muy limitado en cuanto a mi capacidad de pero luego intentaré ser breve. Bueno, gracias por aceptar la cuarta pregunta. Mi duda va más que nada a, para mí, los problemas de la sociedad es como la negligencia. Como podemos estar de acuerdo con, o sea, con todo, pero nadie hace nada. O sea, yo no quiero que me discriminen, que no discrimine a nadie, como que todos estamos de acuerdo en muchas cosas, pero no sé, tengo que terminar mi carrera, tengo que estar con mi familia, tengo que, no sé, hacer un plan. Ese individualismo que tenemos todos, ¿cómo hacemos para cambiar eso y poder ir todos en una misma dirección? Porque al final, ¿qué pasa? Como todo el mundo, en todas las sociedades queremos vivir mejor, pero no nos conectamos en esa dirección. Estamos todos encerrados en sus propios problemas que son muy pequeños en comparación a lo que generamos en masa. Bueno, a ver si soy capaz de recordar las 4 cosas. Podemos, Frente Amplio. Vamos a ver. Hay 2 maneras de abordar la cuestión. Por un lado, como movimiento social y por otro lado como partidos políticos. Yo tengo amigos de Podemos en España, incluso aquí el Frente Amplio, me voy a reunir con ellos en el futuro, espero, recibir una invitación para estar con ellos. Yo distingo 2 cosas. Primero, cuando uno es un movimiento social, y eso es lo que le pasó a Podemos al principio, Podemos venía como un movimiento social y luego se transformó en un partido político, un movimiento social sirve para una cosa y no sirve para otra. Un movimiento social es un agente político que fundamentalmente sirve para llamar la atención sobre un conjunto de cosas que no estaban advertidas, ¿no? Y, por tanto, de alguna manera, el movimiento social transforma la agenda política.
Y eso es fundamental. Occupy Wall Street, somos el 99%. Todos estos movimientos lo que han tenido una gran eficacia a la hora de llamar la atención sobre aspectos desatendidos, no olvidados, injusticias lacerantes que había en la sociedad. Si eso se transforma en un partido político, tiene que haber una cierta transmutación, una cierta transformación. Y hay que hacer una organización. Hay que entrar en una lógica política en la cual ya no se trata simplemente de denunciar unas cosas intolerables, sino que se trata de construir. La alcaldesa de Barcelona, cuando era la líder de los movimientos antidesahucios en España, fue a la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y riñó a los diputados y les dijo: ustedes no es que no puedan, es que no quieren. Y unos años después, es elegida alcaldesa y comenta: a mí me viene mucha gente a pedirme que le arregle su problema concreto, pero yo no puedo, yo me tengo que dedicar al interés general y además no tengo muchos medios, mis capacidades son limitadas. Bueno, ahí había habido una transformación entre la líder de un movimiento social y la que entra en un sistema político, ¿no? Bueno, en una organización de tipo político con una lógica política partidista, que es una cosa muy noble, pero que tiene unas limitaciones, ¿no? Yo creo que esto conecta con la segunda pregunta, que era sobre los condicionantes, ¿no? ¿Qué memoria tengo yo? No tenía que haber hecho esto de 4 preguntas. La segunda pregunta, el relato y la realidad. Es que ya me he olvidado. Bueno, vuelvo luego. Me acuerdo de James. Yo creo que a mí me ha interesado James y he leído el pragmatismo americano. Lo que más interesante me parece del pragmatismo americano pero yo creo que aquí nos llevaría muy lejos, ¿no? Es la idea esa de que el espacio público se configura a partir de los problemas que tenemos y que se amplía. Es decir, que son problemas pragmáticos, que no tenemos sociedades, esferas públicas delimitadas nacionalmente, como pasa ahora, por ejemplo, ya no están delimitadas nacionalmente, sino que el tipo de acciones que tenemos que hacer y el tipo de problemas que tenemos que abordar amplía o reduce el ámbito del espacio público. Pero no lo he pensado en relación con este tema. Respecto de... esto es un desastre, yo ya me he perdido completamente. ¿Me podían repetir las... Tú me habías dicho el relato. Sí. Sí. Vale. Sí. Bueno, yo creo que esa es una buena definición de lo que es el populismo, ¿no? Que es decirle a la gente lo que la gente quiere que se le diga, ¿no? Sin situarle en un... Y ahora conecto con la última pregunta, sin situarle en un horizonte de responsabilidad. La vida política, la vida colectiva, incluye derechos y obligaciones. Y es muy difícil, porque hay muy pocos incentivos políticos en nuestras democracias, es muy difícil situarle a la gente en un horizonte, situarnos a nosotros mismos en un horizonte de responsabilidad, ¿no? Seguramente tenemos el sistema político que tenemos porque también somos los votantes que somos y somos los ciudadanos y las ciudadanas que somos, ¿no? Y yo creo que ahí hay un problema, ¿no? Y la última pregunta era, la última de esta tanda, porque a lo mejor nos da tiempo a alguna más, ¿eh? Pero no voy a hacer 4 a la vez, porque ya se ve que me pierdo. El Alzheimer ya. La cuarta pregunta. Efectivamente, si uno quiere exigir... vamos a ver, uno puede meterse en política o no meterse en política. Uno puede ir a lo suyo individualmente o uno puede implicarse en proyectos colectivos. Bueno, ese no es el problema. El problema es que la política se va a meter en tu vida, te guste o no. O sea, a mí no me interesa la política, no te preocupes, a la política le interesas tú. A la buena y a la mala. Por un lado. Por otro lado, hombre, yo creo que también hay que ser comprensivo con el hecho de que vivimos en sociedades plurales y eso significa que no solamente que podemos ser más de derechas o más de izquierdas, sino también que podemos tener un grado de implicación en la vida política mayor o menor. Y yo no creo que
tengamos derecho a exigirle a todo el mundo el mismo grado de implicación en la vida política, ¿no? en la actividad política. Hay gente que no le gustará, hay gente que le gustará menos, a mí me gusta mucho, pero yo estoy un poco enfermo de estas cosas, pero hay gente que tiene derecho también a... Incluso hay quien sostiene que un cierto grado de pasividad por parte de la ciudadanía a veces es bueno, ¿no? Porque indica que no hay una gran agitación. Yo creo que es una vida más lograda, la vida de quien se preocupa del interés de los demás, tramitado a través de la política, pero también a través de otras instituciones, que el de quien solo se preocupa de lo suyo. ¿Sabéis la palabra idiota, sabéis de dónde viene? Idiota era en griego, el idiotés en griego era el que solo se preocupaba de lo suyo, el que no se dedicaba a los asuntos colectivos, ¿no? Por cierto, hoy en día, más bien los idiotas parecen ser los que se dedican al interés colectivo, ¿no? Y los listos los que se dedican a lo suyo, ¿no? Ha habido una inversión completa de valores. Qué idiota que te has metido en política, ¿no? Yo me presenté una vez a candidato y todo el mundo me dijo que era un idiota. Yo creía que lo tenía que hacer, ¿no? Pero... Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Mi pregunta apunta a esto de la incertidumbre cuando la democracia descansa sobre los partidos políticos y la ciudadanía, y nosotros cada vez tenemos menos confianza en los partidos. Es decir, ¿cómo aseguramos la democracia si la base, los partidos políticos hoy día no cuentan con la credibilidad y la confianza de la ciudadanía? Y la otra, luego intentaré ser... Hola, Daniel. Sí, hola. Me gustó mucho el ejemplo que citaste de que Franklin, ¿no? Escapó de la muerte porque fue más lento que ella. Yo creo que de todo lo que se dijo, eso me lo llevo, ¿no? como punto de reflexión profunda. Mi pregunta o mi invitación, me gustaría escuchar de ti o que aventuraras una respuesta a la esperanza que pueda tener la certidumbre en el futuro. Por ejemplo, la política en la era de la incertidumbre. Yo siento un diagnóstico, como una toma de pulso de lo que se ve. Y yo veo también, ¿no? En la juventud está el tema millennial, el tema de la panfilia, no sé qué quiero, pero lo quiero ya, y ojalá todo. Bueno, ¿te animarías a aventurar una certeza frente a esta incertidumbre? ¿Por a dónde va? ¿Cuál sería el espacio que quizá en un futuro? Eso. ¿Cuántas horas tenemos para eso? Bueno, respecto de los partidos. Una cosa que está pasando en las sociedades contemporáneas, que tiene muchas causas, tiene causas de tipo tecnológico, de tipo cultural, de diverso tipo, es que todas aquellas estructuras que establecían una mediación han entrado en crisis, porque por diversas causas nos está pareciendo que esa mediación es innecesaria. Paso del campo abstracto a poner algún ejemplo concreto. Cuando vais al médico, bueno, mis amigos médicos me cuentan esto, ¿no? Que muchas veces llega la gente al médico y dice que me recete tal cosa. ¿Qué es esto, no? Los profesores, antes tengo aquí alguna alumna brillante de hace muchos años, los profesores antes éramos gente que teníamos bastante autoridad y sabíamos mucho menos que ahora. Y ahora nos evalúan los estudiantes, ¿no? ¿Qué sentido tiene la mediación del profesor cuando hay Google? Bueno, pues que nos tenemos que inventar de otra manera. Yo no puedo competir con Google. Yo tengo delante gente que tiene acceso a información, que su problema no es la falta de información, sino muchísima información. Entonces, las iglesias, los partidos, los sindicatos, los profesores, diversas profesiones que ejercen una mediación se han encontrado como careciendo de sentido. ¿Significa esto que entonces ya pues no tiene que haber profesores, no tiene que haber sindicatos? No, significa que tenemos que redefinir la función. Entonces, los partidos políticos yo lo defiendo mucho, porque creo que hace falta algo que podemos llamarle partido o le llamaremos de otra manera, como los sindicatos. Hace falta algo que construya, que socialice, que ejerza una cierta reducción de la complejidad del mundo.
Lo que pasa es que la gente tiene que ver muy clara que esa mediación aporta un valor. Si esa mediación es un peaje prescindible, la gente no lo va a querer. Por tanto, yo como profesor tengo que competir, no tengo que competir con Google, pero mis estudiantes tienen que entender que vale la pena ir a clase. Porque lo que yo digo no lo encuentran en Google. Y así con todo. Entonces, instituciones, seguirá habiendo instituciones, seguirá habiendo, y además son cada vez más necesarias porque tienen que reducir esa complejidad, tienen que ayudarnos a combatir la incertidumbre, pero tenemos que ver muy claro su valor, el valor de mediación, ¿no? Respecto de cómo será el futuro, así de esa manera genérica, a mí me resulta muy difícil dar una respuesta así muy rápida y muy genérica a eso. Pero voy a atreverme un poco. Ya sabéis que los filósofos somos gente que tenemos una gran ventaja respecto de otras profesiones, y es que nosotros tenemos muy poca reputación. Entonces, perderla... O sea, nosotros generalmente nos enfrentamos a problemas frente a los cuales no cabe más que hacer el ridículo, ¿no? Y por tanto es una cosa que estamos ya bastante habituados. Si tú te preguntas, ¿existe la realidad exterior a la conciencia, la realidad extramental? ¿Todo esto tiene un sentido? Te haces ese tipo de preguntas, evidentemente nunca das una respuesta definitiva y siempre la respuesta que das es a medias, ¿no? Yo creo que el mundo va hacia... ¿Sabéis? Lyotard, aquel filósofo francés, habló del final de las grandes narraciones. Yo desde que leí aquel libro dije, voy a tratar de combatir esa idea porque creo que sí que hay grandes narraciones. Y mi gran narración, o mi narración sería, yo creo que vamos a un mundo más integrado y más plural. Es decir, un mundo en el que se está produciendo una unificación porque compartimos los mismos riesgos de tipo ecológico, financiero. Es decir, lo negativo nos está unificando, nos está poniendo en un horizonte de responsabilidad común y al mismo tiempo esa integración del mundo solamente se va a dar como diferencia reconocida. Es decir, no va a ser una integración en términos de homogeneidad. Nosotros venimos de culturas que hacían las integraciones, los grandes imperios, ¿no? Las conquistas, la homogeneización. Yo creo que va a haber, lo digo no tanto como profecía, como también mezclado con lo que yo quiero que haya y por lo que yo trabajaría. ¿Cómo integramos sin anular la diferencia? ¿Cómo hacemos sociedades que sean capaces de fortalecer su cohesión y al mismo tiempo reconocer su pluralismo interno? Y esto me vale tanto para una sociedad nacional, para una ciudad, para la gobernanza global. Yo te diría eso. ¿He hecho el ridículo suficientemente? Sí, gracias. Dos preguntas, ¿no? No perdáis el tiempo, que tenemos muy poco aplaudiendo. Había dos preguntas ahí. Si me las formuláis así un poco rápido, yo también intentaré ser rápido en la contestación. Muchas gracias. No sé si será porque me estoy poniendo viejo, pero nunca antes sentí a tantas personas a mi alrededor creyendo ser ellos los buenos y otros los malos, a diferencia de pensar que mis ideas son correctas y las del otro son erradas. Si pudiera mencionar algo sobre eso. Bueno, trataré de ser lo más breve posible. Sí. En Chile hace un par de años se dio un movimiento súper fuerte que era Asamblea Constituyente, que tenía por finalidad querer reformar o querer derechamente cambiar la Constitución que fue aprobada en un plebiscito, que no fue un gran plebiscito, en 1980 y que desde ahí nos rige en adelante, que fue reformada en 2005 con los enclaves autoritarios, pero que hasta ahí quedó. Lo que surgió a partir del movimiento social de Asamblea Constituyente fue a marcar AC en las elecciones y después, efectivamente, bajo el gobierno de Michelle Bachelet se dio una política pública bajo la cual se armaron comisiones para generar cambios. Eso se hizo. Yo participé, hubo propuestas públicas, todo, pero no quedó en nada. Y entonces, no quedó en nada. Yo no he visto ninguna reforma real a la Constitución y es una cosa que a la mayoría de los chilenos nos hace mucho ruido aún. Y entonces mi pregunta va hacia,
¿cómo es que nosotros los ciudadanos que nos consideramos activos políticamente y que nos involucramos en esto, podemos llegar a desarrollar herramientas para exigir verdaderamente al mundo de la política y de los que mueven todos esos ejes que cumplan lo que ellos mismos están proponiendo? Porque nosotros postulamos y participamos, pero ¿hasta dónde podemos extender esa participación? ¿Tenemos que llegar a emancipar, tomarlo todo y destruir lo que estaba? A mí no me parece que eso sea lo correcto. Pero me parece que tiene que haber alguien que no sea tan político, que sea capaz de poder decir y de decidir, hey, esto es no tan político y es aún así súper importante. Hacia ahí quiero dirigirla. Y la última allí, sí, así rápidamente, que nos echan de acá. Hola, yo te quería preguntar básicamente por qué apreciación tendrías tú para un caso como el de Venezuela, político y social. Esto de sentirse exonerado de responsabilidad es antiguo. Yo que tengo esa misma impresión que me dices tú, ¿no? Hay un personaje de una obra de teatro de Goethe que dice: de lo que uno es, los culpables son los otros. O sea, esa idea de... Yo te diría, creo que tal y como está configurada hoy en día la sociedad, las redes sociales, la comunicación, es muy fácil crearse lo que se llama las cámaras de eco, de redundancia, que a uno le confirman en su propia opinión, ¿no? Es muy fácil. El famoso Daily Me, yo me configuro la opinión a mi medida, yo en las redes sociales busco los semejantes a mí, en las redes de amistades, lógicamente, también. Y tal. Entonces, al final, uno, a nada que se descuida, acaba en un entorno de abuelas. ¿Sabéis lo que es una abuela? Una abuela es una institución que cuando uno tiene un problema de autoestima, va, bueno, yo me acuerdo de mis abuelas, sobre todo de la que más he conocido, vas y te dice: Daniel, tú eres el más guapo, el más listo, el mejor y tal. Entonces yo ya volvía del pueblo de mi abuela y ya tenía gasolina para una temporada, ¿no? Imaginémonos que si uno vive en un entorno de abuelas, acaba hecho un imbécil. Entonces la mejor manera de combatir eso es buscarse un contradictor, buscarse contradictores. Hay que leer al adversario. Es bueno tener pluralidad de fuentes informativas, no leer siempre lo mismo, a los mismos, leer al que te contradice, ¿no? Amazon siempre te dice: si usted ha comprado este libro, le aconsejamos este otro, donde viene exactamente dicho lo mismo, ¿no? Yo estoy esperando que Amazon, alguien me dijo que había ya algunos algoritmos estudiando esto, ¿no? Que Amazon me diga: si usted ha leído este libro, que sepa que el que contradice las tesis es este otro. Cambiar. Bueno, yo creo que hay muchas maneras y muchos campos, y yo no puedo dar así consejos en general, ¿no? Puedo dar el consejo desde la filosofía, un consejo desde mi posición de filósofo, que es: tratemos de comprender bien la realidad. Vas a decir: ay, qué conservador, qué insatisfactorio, pero bueno, yo ya he dicho antes que no era perfecto, que era filósofo. Yo creo que en estos momentos entender bien tener buena formación política, saber qué es lo que podemos esperar del sistema político, por cierto, a veces menos de lo que esperamos. También hay que saber cuando sus expectativas respecto de la política tienen que ser un poco, tienen que bajar, ¿eh? Y uno no puede esperar que la política le dé la felicidad, ¿no? O sea, la política es muy limitada, está en contextos de escasez de información, de conocimiento, de poder, de dinero. Se pueden hacer cosas limitadas, ¿no? Pero yo diría, comencemos por el principio, comencemos por pensar bien el mundo. Pensemos bien el mundo, pensemos bien la sociedad, porque además en estos momentos en la militancia política, si no va acompañada de una correcta comprensión de lo que está pasando, por cierto, comprensión plural, porque seguramente tú y yo no analizaremos de la misma manera la situación y no pasa nada, ¿no? Pero si no hace uno el esfuerzo de acompañar la militancia con un esfuerzo cognitivo, de comprensión y de análisis, suele generar una gran frustración. Bueno,
Y una de las cosas que uno tiene que aprender en política, que es la primera lección, es que la política es muy frustrante. Que la política es la gestión de la frustración. Porque nadie saca en política todo lo que quiere, porque el poder es poder compartido y hay que ponerse de acuerdo con los demás, incluido el adversario, y hay que pactar, y hay que transaccionar, y hay que llegar a compromisos. ¿No? Bueno, respecto de Venezuela no tengo una opinión así muy elaborada, no me gusta nada el sistema. Yo pienso que eso está al borde de una guerra civil. Tengo algún amigo que está en la mediación internacional que me dice que en este momento lo mejor que pueden hacer es retrasar esa guerra civil, pero que eso es un asunto explosivo. Y yo creo que no tiene ninguna justificación la política que se está haciendo en Venezuela. Pero no soy un experto en política comparada ni nada de esto. Yo, como suelo decir, yo me dedico a la política sin comparar. Es decir, a la teoría política más bien, ¿no? Y ya está, ¿no? Ya está. Yo creo que he sobrevivido a...